Un ranchero rico compró 3 mujeres gigantes en una subasta solo por una noche. Al día siguiente no pudo caminar. Le dijeron que ningún hombre vivo podría domar ni siquiera a uno de ellos. Pero Clayton Ward, el ranchero más rico de Texas, compró 3 mujeres imponentes en una subasta para una sola noche de placer. Al amanecer, ya no alardeaba más. Él estaba pidiendo clemencia. El polvo flotaba en la luz de la linterna como polvo dorado. El patio del salón estaba lleno de hombres, whisky y el sonido agudo de la campana de los subastadores. Sobre la plataforma de madera estaban los 3, de hombros anchos, tez bronceada y ojos duros como el pedernal. Sus nombres resonaron entre la multitud en un silencio que parecía una advertencia. Solen K. Cada uno llevaba un vestido sencillo. Cada uno sostenía un cartel garabateado con un precio destinado a avergonzar al mundo. $1. Clayton permaneció de pie junto a la barandilla con una sonrisa que la gente odiaba y temía. Olía a cuero, a humo, a dinero. Sus botas estaban limpias. Su sombrero era elegante. Lanzó una moneda de plata y la atrapó sin mirar. Los hombres lo observaban para ver si parpadeaba. Él no lo hizo. 3, dijo, para la noche. El patio se quedó sin aliento. Algunos se rieron para mantener el coraje. Algunos se santiguaron. Un viejo vaquero cerca del abrevadero susurró: «Los muchachos están comprando una tormenta». Los subastadores gritaron. Cayó el gavilán y la multitud rompió a silbar. Clayton sintió el golpe de la victoria en el pecho. Amaba el peso del poder. Le encantaba lo que las monedas podían hacer en una habitación. De cerca, las mujeres eran aún más altas. Los antebrazos de Mara estaban atados con fuerza. Así que Len tenía una calma que parecía un río contenido. Los ojos de K eran oscuros como una nube de tormenta que aún no ha estallado. No miraron al suelo. Lo miraron. Clayton se inclinó el sombrero como un caballero y mintió con una sonrisa. «¿Estás seguro conmigo?» La boca de Mara apenas se movió. «Estamos seguros con nosotros». Las ruedas del carro chirriaron sobre la dura calle. Los coyotes cantaron en la cresta lejana cuando las puertas del rancho se abrieron. La casa de Clayton proyectaba una luz cálida sobre el patio. Grande como un tribunal, orgulloso como un tribunal también. Los sirvientes se apresuraron. Los caballos resoplaban. El olor del fuego de los mosquitos se extendió por la noche. Dentro sirvió 4 vasos con una historia que ningún hombre creerá. Sen no tocó el suyo. ¿Qué historia te sigues contando a ti mismo, hombre rico? ¿Qué puedo comprar cualquier cosa?, dijo, rápido y brillante. Entonces nunca has comprado la verdad. Clayton rió para ocultar el dolor. Los condujo por habitaciones llenas de trofeos y pinturas de toros con hombros como rocas. Habló para oír su propia voz. Vallas, ríos que se curvaban alrededor de su marca. Pensó que si seguía hablando, se mantendría más alto que sus invitados. K se detuvo cerca de un cuadro de un Longhorn blanco. Apoyó la palma de la mano contra el marco y la dejó allí, firme. El hombre que pintó este animal lo amaba, dijo. El hombre que lo compró se amaba a sí mismo. Clayton apretó la mandíbula. Te vendieron, dijo. Yo pagué. Las palabras salieron más frías de lo que planeaba. Mara se acercó hasta que vio la pequeña cicatriz en su clavícula. Una línea pálida como una palabra tranquila. Pagaste $1, dijo. No nos compraste. Compraste una lección. Algo en el suelo se movió dentro de él, pequeño y peligroso. Lo combatió con una sonrisa y un tintineo de copas. No arruinemos la velada. Se trasladaron al granero porque el aire allí se sentía más apacible. La luna era una moneda desgastada sobre las vigas. El polvo flotaba en suaves nubes cuando caminaban. Las sillas de montar se alineaban en la pared como animales dormidos. El olor a heno era limpio y dulce. Mara señaló una paca de heno apilada. Levántala, dijo. Clayton sonrió. ¿Quieres ver a un hombre? Agarró el cordel, dobló las rodillas y tiró. La paca se elevó y luego volvió a caer. Lo intentó de nuevo. Se elevó. Tembló en sus manos. Logró dar 3 pasos y tuvo que soltarla. El aliento le marcaba las costillas.
Kaya levantó la misma paca con una mano y la colocó suavemente a su lado. Sin florituras, sin burla, solo un hecho. El calor llenó el rostro de Clayton. La fuerza no es un truco, dijo Solen en voz baja. Es una historia. Tu historia, replicó. Sen lo miró a los ojos. El hambre marcha cargando lo que los hombres dijeron que no podíamos. Cargando lo que la vida nos deparó. No elegimos la subasta, pero elegimos en que nos convertimos dentro de ella. Clayton quería decir algo cruel e ingenioso. En cambio, oyó la voz de su madre de una época que enterró. No te empequeñezcas empequeñeciendo a los demás. Se lo quitó de encima como una mosca. Marin señaló con la cabeza el poste de práctica donde sus manos lazaban novillos. Muéstranos tu nudo. Enrolló la cuerda y la lanzó. Golpeó el poste. Lazo limpio. Era bueno. Lo sabía. La cuerda se tensó y retuvo. Ka tomó el otro extremo, se giró y, con un movimiento suave, casi tierno, se liberó de su agarre sin romper el contacto visual. Tu nudo sujeta lo que quiere ser sujetado, dijo. Fracasa con lo que se niega. El granero quedó en silencio. Afuera, el viento azotaba los álamos. Clayton tragó saliva, sintiendo algo que no había sentido desde la infancia. Una pizca de duda, pequeña como una espina, e igual de aguda. ¿Por qué los tres los pusieron a $1? Preguntó, intentando sonar despreocupado. Mara miró hacia la puerta abierta donde la noche era negra como un pozo. Porque los hombres temen lo que no pueden medir, así que lo hacen barato. Luego, intenta apropiártelo. Intentó erguirse. ¿Y qué hay de ti que no se puede medir? Así que Len sonrió de una manera que no era cruel. ¿Qué decidimos? Un caballo pateó en el establo de al lado. El sonido fue como un disparo. Clayton se estremeció. Odiaba que lo vieran. K se acercó lo suficiente como para que él pudiera ver una peca en el borde de su iris. Esta noche querías una historia para presumir, dijo. Tendrás una historia, pero no la que soñaste. Clayton levantó la barbilla. ¿Y qué historia es esa? Mara tomó la cuerda y la colocó nuevamente en sus manos, con las palmas cálidas y firmes. La historia donde un hombre descubre que lo que ha construido es pesado, pero no es lo más pesado que debe cargar. Se quedó mirando la cuerda. Ahora me sentí diferente, más duro, más honesto. El granero parecía más grande o él se sentía más pequeño. Desde la casa, un reloj dio la medianoche. 12 notas lentas. Cada uno apretó algo dentro de él que no podía nombrar. Entonces Len apagó la última linterna hasta que solo la luz de la luna iluminó los bordes de sus caras. No te haremos daño, dijo. No. Romperemos tu cuerpo. Clayton dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La voz de K cortó la oscuridad, tranquila y segura. Romperemos tu certeza. La oscuridad se sintió más grande después de esas palabras. Las sombras del granero se movían como animales lentos y Clayton podía oír su propia respiración. Odiaba el sonido de eso. Quería hacer una broma, servir más whisky, recuperar el control a base de ruido. Pero las mujeres no seguían sus reglas. Se quedaron quietos, pacientes como montañas. Un ruido sordo se escuchó sobre las colinas. No es un tren, es un trueno. El aire de la noche cambió, más fresco, más cargado. Más allá de los corrales, el ganado se removió y un gemido largo e inquieto pasó de una manada a la siguiente. Clayton escuchó con más atención y captó el sonido que más temía. Alambre de cerca viejo cantando contra un poste. Se acerca una tormenta, dijo. Deberíamos entrar. Mara se acercó a la puerta y olió el viento. Tu valla oriental no se sostendrá. No con un empujón. Clayton se erizó. Mi valla se sostiene. Otro estruendo. Íntimamente. Luego un sonido metálico. Luego dos. El alambre se rompía como las cuerdas de un violín. En la oscuridad lejana. Los cascos golpeaban la tierra. La manada se estaba moviendo. 1000 mentes temerosas de algo que no podían nombrar. Si lograban abrirse paso, correrían hacia la garganta del río y por la mañana desaparecerían o estarían derrotados. Clayton agarró una linterna. Ensillar.
Él conocía estos pastos como si fueran sus propias manos. Conocía cada hoyo y agujero de tusa, cada poste débil, cada truco del viento. Pero cuando entraron corriendo al patio, el mundo se tambaleó. Un rayo rasgó el cielo y por un instante todo fue blanco. Vio la cerca arqueándose, los postes inclinándose como hombres cansados, un mar negro de cuerpos presionando, agitándose, ojos centelleantes. Case subió a un gel con un movimiento suave. Entonces le montó a Bearback y apenas pareció moverse. Mara le arrojó a Clayton un rollo de alambre nuevo y un martillo. Tú lideras, dijo ella, no como un desafío, sino como una elección que él aún podía hacer. Cabalgaron con fuerza y las nubes de arcilla les golpeaban la cara como puños. El olor de la lluvia y del miedo se mezclaba en el aire, espeso y cobrizo. El ganado empujó y la valla chirrió. Los pensamientos de Clayton corrían más rápido que los caballos. Podía sentir el costo de la pérdida en números. Podía ver el libro de contabilidad, los años de trabajo, el orgullo envuelto alrededor de cada libra de carne y acre de pasto. Gritó órdenes para ahogar el pánico en su voz. Rodea el flanco izquierdo. Sacarlos de la línea débil. Manténlos en movimiento. Un rayo cayó en la colina cercana y se clavó en sus ojos como un fantasma. Estuvo a punto de perder el mal terreno. Mar no lo hizo. Ella se cruzó en su camino y abrió un brazo como si fuera una puerta. Sintió el roce de su fuerza y tiró de su caballo hacia atrás con tanta fuerza que salpicó barro. Un paso más y se habría estrellado de cabeza en un barranco. La vergüenza le quemó el cuello. Él asintió una vez, con un nudo en la garganta. Chocaron contra la valla y el problema le salió al paso. Dos postes arrancados de la tierra. Cables flojos y enredados. Una masa de músculos y cuernos empujando hacia un agujero que el caballero les había prometido. Clayton saltó, estrelló un poste contra el suelo y clavó la pala con todo su cuerpo. Un relámpago iluminó nuevamente la escena, y vio a Solen en el hombro de la manada, su voz baja y profunda como un tambor, convirtiendo el empujón en una curva, convirtiendo la curva en una retirada lenta y reticente. Mara se apoyó en el poste mientras Clayton golpeaba a Staples con las manos mojadas que se negaban a mantenerse firmes. K se movía como una señal de fuego, su caballo cortando el paso a los que iban adelante, sus brazos barriendo, su presencia más grande que el miedo. Un novillo se liberó y atacó. Por un instante, Clayton no vio nada más que el cuerno. Kaya se desmontó entre él y el animal y aplaudió una vez. El crujido fue tan fuerte como un disparo. El caballo se dirigió y se deslizó, patinando, y luego giró nuevamente con la manada. Clayton se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Respira, dijo K sin mirarlo, pues no era necesario. Trabajaban la línea a golpe de rayo y de tacto. Guaire le mordió las palmas de las manos. La lluvia cayó tan fuerte que nos cegó. Cada grapa que clavaba era como un clavo que atravesaba su orgullo. Cada vez que sus brazos fallaban, Mara estabilizaba el poste con un silencio que no decía nada y lo decía todo. Entonces Len se cayó en el barro, salió de la escena con una sonrisa y siguió alejando la mente del ganado del descanso, como un músico que cambia una canción. El trueno se movió hacia el sur, pero el viento continuó poniéndolos a prueba y la manada siguió respondiendo. Las horas se redujeron a momentos. Un bucle lanzado limpio. Un nudo que aguantó. Un caballo que tropezó y se levantó. Un hombro que ardía y seguía ardiendo. El aliento de Clayton le dejó las costillas en carne viva. Dejó caer el martillo y lo buscó a tientas con dedos entumecidos. La mano de K lo encontró primero y presionó el mango en su palma, cálido y sólido. El calor que sentía era como una promesa que no merecía. Cuando el último cable volvió a cantar con fuerza, la manada se acomodó en una pared viviente, expulsando vapor en el frío. La tormenta avanzó cojeando hacia el río. La noche quedó en silencio salvo por la lluvia que goteaba de las alas de los sombreros y los pequeños sonidos cansados de los animales recordando que estaban a salvo. Clayton intentó mantenerse en pie pero su espalda se tensó. El dolor fue como si le tiraran con fuerza de una cuerda alrededor de la columna. Agarró el poste y siseó entre dientes. Sus piernas eran dos desconocidas. No podía dar un paso completo sin reprimir un gemido. Mara lo vio.
Ella no sonrió. Ella tomó el rollo de alambre extra de su hombro y aligeró su carga en gran medida. Entonces Len se quitó el chal mojado y se lo puso sobre la espalda. Ka cogió la linterna y la sostuvo en alto como si fuera él quien necesitaba ser guiado a casa. «Puedo caminar», dijo y de inmediato tropezó. Ka no lo tocó. Ella siguió su ritmo para que él pudiera tomar prestado el suyo. «No pediste misericordia», dijo. «Pero tu cuerpo lo pide». Odiaba lo cierto que era. Cada paso enviaba un clavo caliente a través de su cadera. Tenía las manos ampolladas y en carne viva, la piel pelada y la sangre brillante como bayas a la luz de la linterna. La gran casa parecía lejana y mezquina. Una corona en una colina que había costado más de lo que jamás calculó. En el granero se sentó sobre un fardo y el dolor lo invadió y le quitó el aliento. Hizo parpadear al mundo. Se presionó las palmas de las manos sobre los ojos y vio estrellas. Por un momento, un pequeño momento real, quiso llorar como un niño cuando la tarea era demasiado grande y el invierno demasiado largo. Entonces Len se arrodilló y se envolvió las manos en un paño limpio. Su tacto era cuidadoso, como si estuviera cuidando algo valioso, no porque costara dinero, sino porque estaba vivo. «Me aguantaste cuando importaba», dijo ella. «Casi los pierdo todos», dijo con voz áspera. «Casi te pierdes», dijo Mara suavemente. «El ganado simplemente te mostró dónde estaba el quiebre». Clayton miró sus botas cubiertas de barro hasta el tobillo. Escuchó sus propias palabras de antes, 3 por la noche, y sonaron tontas en ese silencio. Un gallo, medio borracho por la tormenta, cantó demasiado pronto y luego lo pensó mejor. El amanecer acechaba en el borde del mundo, pero aún no mostraba su rostro. Ka se apoyó contra el poste del puesto, observándolo con esos ojos oscuros como la tormenta. «Compraste un caballero para demostrar que eras fuerte. Esta noche demostraste que eres humano». Él tragó saliva. La admisión se me quedó como pan seco. Él lo obligó a bajar. «Me equivoqué». La llama de la linterna tembló y se estabilizó. Afuera, el primer pájaro lo intentó nuevamente y el segundo respondió. El aire dentro del granero se calentó con el olor de los animales en descanso y el heno liberando su dulzura. El dolor en su espalda era más grande que el orgullo, más grande que la moneda. Sabía que no podría caminar bien durante un tiempo. También sabía que esa era la parte más pequeña de lo que había cambiado. Entonces Len se ató la venda y se levantó. «Todavía crees que pagaste $1», dijo. «Pero la verdad tiene su precio. ¿Estás listo para saberlo?» Clayton levantó la vista hacia los tres, cansado hasta los huesos, hasta llegar al núcleo honesto, y sintió que se abría algo que había estado cerrado toda su vida. «Dime», dijo. El granero olía a lluvia y humo, el tipo de aroma matutino que hacía que un hombre recordara tanto el trabajo como el hambre. Clayton estaba sentado encorvado, con todos los músculos rígidos y la espalda gritando como si perteneciera a alguien mayor, a alguien roto. Las mujeres estaban frente a él, no como propiedades, no como sombras de la noche anterior, sino como figuras talladas en algo más grande que la tierra misma. El amanecer se derramaba lentamente en el cielo, pintando sus rostros con fuego. La voz de Ka era firme, casi suave, pero llevaba consigo el peso del juicio. «¿Sabes por qué nos pusieron un precio de $1?» Clayton intentó reír, pero se le quebró a mitad de camino y sonó más como una tos. «Porque los tontos no pagan lo que no entienden». Mara meneó la cabeza porque los hombres nos tenían miedo. Tenían miedo de lo que podían poseer. Y cuando el miedo es demasiado pesado, los hombres lo transforman en burla, en vileza. Ella se inclinó más cerca y sus sombras se extendieron sobre sus botas. «Pero barato no significa inútil. Barato solo significa invisible». Esas palabras lo golpearon más fuerte que la tormenta. Todo su imperio, su casa, su tierra, su nombre. ¿No se basó en ser visto, en hacer que los hombres respeten su peso? Él pensaba que la riqueza era una prueba de fuerza. Sin embargo allí, cubierto de barro, apenas capaz de mantenerse en pie, parecía pequeño frente a 3 mujeres que costaban menos en el papel que un pollo. Entonces las manos de Len se movieron lentamente mientras ella ataba con más fuerza el último vendaje en su palma.
Hemos llevado cosas que nunca sobrevivirían. Hambre, cadenas, pérdida de hijos, pérdida de hogares. Caminamos a través del fuego y salimos más altos. Creíste que compraste gigantes. Compraste la historia. El pecho de Clayton dolía con algo peor que dolor. Culpa. Recordó la forma en que había arrojado su moneda de plata en el patio de subastas, sonriendo como un rey. Pensó en la multitud aclamando su voz diciendo, 3 por esta noche. Quería escupir esas palabras de su boca para siempre. Estaba ciego, murmuró casi para sí mismo. Ka inclinó la cabeza. La ceguera se puede curar. Pero el orgullo, si se deja pudrir, también deja sordo al hombre. La tormenta había pasado, pero dentro del granero el silencio era pesado y lo oprimía. Pensó en la manada que estaba afuera, tranquila ahora, segura detrás de la cerca que habían reparado juntos. Siempre se había visto a sí mismo como su protector, el que se interponía entre el caos y el orden. Pero anoche, no fue su fuerza la que lo salvó. Era de ellos. ¿Qué hago con esto?, preguntó, con la voz quebrada como la de un niño. Saber que no soy el hombre que pensaba que era. Mara se agachó hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de él. Lo llevas como nosotros llevamos tu rebaño, como llevamos el peso del miedo de los hombres. Dejas que te haga pesado en los lugares correctos. Así que le sonrió débilmente y más ligero en los lugares donde una vez el orgullo te arrastró. Clayton cerró los ojos y por primera vez en años rezó para no ser más rico, para no ganar contra sus rivales, ni siquiera para que las riendas llegaran en el momento adecuado. Oró para tener fuerza para vivir con sinceridad. Pidió perdón, aunque no sabía de quién. El sol rompió el horizonte, nítido y dorado. Su luz cayó sobre las mujeres, convirtiendo su piel en fuego de bronce. Por un momento, parecieron menos prisioneros, menos tratos en un escenario de madera y más profetas que llevaban un mensaje al que casi no le había prestado atención. Kaya se acercó más y su sombra se tragó todo su cuerpo. Nos compraste por una noche, Clayton Ward. Pero te dimos algo que ninguna moneda jamás podría comprar. Te entregamos a ti mismo. Se le cerró la garganta y le fallaron las palabras. Lo único que pudo hacer fue asentir. Un único y tembloroso asentimiento mientras las lágrimas quemaban las comisuras de sus ojos. Se volvieron para partir, no en cadenas, no bajo su mando, sino en sus propios términos. Salieron de su granero con los hombros erguidos y el paso firme, como si la tierra misma se estuviera ajustando a su ritmo. La visión de ello quedó grabada en él como una marca. Intentó levantarse, seguirlo, pero su cuerpo se dobló. Un dolor le recorrió la espalda y se desplomó sobre el heno, gimiendo, incapaz de dar más de medio paso. La ironía no pasó inadvertida para él. El ranchero más rico de Texas, dueño de tierras y ganado, puesto de rodillas por 3 mujeres que creía poseer. Desde la puerta, la voz de Mara llegó flotando, tranquila y afilada como una espada. Al amanecer no podrías caminar, dijeron, pero te levantarás diferente. Y entonces desaparecieron, sus altas siluetas desvaneciéndose contra la luz. Clayton se sentó solo en el granero, con la respiración entrecortada, las manos en carne viva y temblorosas. Los peones del rancho pronto vendrían a verlo, y lo verían. Así, derrotado, humillado, herido. Pero tal vez ese era el punto. Levantó la cabeza hacia el amanecer. Su cuerpo estaba roto, pero algo más profundo en él se había reconstruido. Volvería a caminar, no igual que antes, nunca igual. Clayton se sentó en el heno mucho después de que las mujeres se hubieran ido, el amanecer presionando la luz dorada contra las paredes del granero. El mundo exterior olía a tierra mojada y ganado, a cercas que se mantenían firmes después de la tormenta. Su cuerpo se sentía destrozado, cada articulación rígida, la espalda encorvada. Pero no era solo dolor lo que cargaba. Era la verdad, un peso que no había pagado, pero que le habían entregado de todos modos. Pensó en los rostros de esas mujeres mientras se alejaban, intactas, erguidas, más altas de lo que su orgullo jamás podría hacerlo. Pensó en la risa de la multitud en la subasta, la moneda de plata que lanzó como si comprara gloria.
Había creído que el dinero podía convertirlo en algo más que un hombre. En cambio, le mostró lo pequeño que podía ser un hombre. El gallo cantó de nuevo, claro y agudo esta vez. Los caballos se agitaron en los establos, sus cascos vibrando como el redoble de un tambor al amanecer. En algún lugar del patio, una de sus manos silbó una melodía, ajena a la tormenta que había azotado el alma de su amo. Los ojos de Clayton ardían, y por una vez no luchó contra ello. Las lágrimas resbalaron por el barro y la tierra de sus mejillas, dejando líneas limpias en el desastre. Susurró al granero vacío, con la voz áspera como la grava: te compré por una noche, pero me diste toda una vida. Me diste a mí mismo. Las palabras flotaban en el aire, frágiles y reales. Sabía que nunca las olvidaría. Sabía que nunca las olvidaría. Clayton intentó ponerse de pie, y aunque sus piernas flaquearon, se obligó a levantarse. Cada paso dolía, pero cada paso era honesto. Caminó hacia la puerta del granero, apoyándose pesadamente contra el marco, y vio como el horizonte se abría como una promesa. El rancho seguía siendo suyo, el ganado seguía siendo suyo, la tierra seguía siendo suya. Pero por primera vez, nada de eso lo definía. Lo que lo definía ahora era la lección escrita en su piel. La fuerza no se compra. Se gana. Se lleva. Se comparte. Y a veces proviene de aquellos que el mundo intenta ocultar. Espectadores, si alguna vez pensaron que la riqueza o el orgullo podrían protegerlos de las verdades más duras de la vida, recuerden a Clayton Ward. Recuerden la noche que lo quebró y el amanecer que lo reconstruyó. Que su historia les recuerde que no importa cuán rico, no importa cuán poderoso, la mayor fuerza reside en la humildad, en escuchar, en llevar lo que es real. Si esta historia conmovió tú, si te hizo sentir algo muy profundo, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y síguenos para más historias que te llegan al alma y te recuerdan lo que significa ser humano. Porque la próxima historia podría ser la que te cambie.